Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith. Estamos a lunes 27 de enero, acabando el mes y empezando semana y con estos vídeos de preparación de sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Comentaros que hoy esta mañana he dejado un vídeo, como cada lunes, preparando y analizando tres, en este caso hoy, tres índices, el DAX, el Russell 2000 y el IBEX 35, con ese enfoque más de operativa swing. Son vídeos también para los que hacéis intradía, que os pueden ser útiles, porque evidentemente todos tienen un foco formativo y está, pues eso, intentando trabajar a fondo marcos superiores, sí, pero también aportando aspectos y detalles que os pueden ser, ya digo, de utilidad para una operativa diferente, más a corto plazo, así que no os lo perdáis. Bien, estamos en un mercado que ha amanecido tremendamente bajista, un desplome tremendo, ahora lo veremos técnicamente en los gráficos y vamos a ello pues para encontrar, ¿no? Un poco soportes, resistencias cercanas, escenarios para la sesión de hoy, pero tenemos un mercado que ha entrado un poco en modo pánico. Ahora lo analizamos en detalle. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo 100%, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500, gráfico semanal. La semana pasada alcanzamos casi tocando ya los máximos históricos y esta semana un gap de apertura bajista tremendo y estamos viendo cómo en un solo día, fijaros el tamaño de la vela semanal. Estamos todavía evidentemente empezando la jornada, de hecho no han abierto los mercados americanos, ya veremos todo cómo se desarrolla, pero desde luego fijaros un poco pues eso, en la sesión europea lo que está ocurriendo, bajadas tremendas y tras alcanzar la semana pasada la zona de máximos. Vamos al gráfico diario y ahí vemos la vela del día de hoy, vemos un poco el gap bajista de apertura y estamos viendo cómo en la sesión de hoy ya hemos alcanzado un primer soporte relevante, que es una confluencia de soportes. En primer lugar, y aquí ya se aprecia, una directriz bajista que venía desde los máximos históricos, que fue rota al alza, y lo vemos, toda esta ruptura, y que justamente estamos ahí, en ese nivel, que también le confluye con una zona de soporte horizontal, que lo veremos mejor en 4 horas, pero ya se aprecia aquí, ¿no? Un poquito, la vela un poco, casi la única vela bajista, ¿no? Que cerró por debajo de la apertura de todo el impulso alcista, desde los mínimos de un poco aquí, ¿no? Alcanzados aquí en esta zona, con lo cual, la zona de los 5.800. Con lo cual, pues bueno, tenemos una confluencia de soportes que sí, ha actuado de momento como tal y ahí nos hemos quedado detenidos a falta, ya digo, de ver cómo se desarrolla toda la sesión americana. Vamos al gráfico de 4 horas y aquí ya vemos más en detalle los niveles. La directriz ha aguantado bien, también ahí vemos esa zona de soporte, esa zona de acumulación de mitad de enero, tras la ruptura de varias resistencias y por tanto ahí tenemos el primer punto de apoyo. Ya como escenarios para la sesión de hoy, fijaros que más a más, a ver, si hacemos FIBO de todo este movimiento, toda esta subida, también vemos que confluye con ese retroceso, ¿cómo llamarlo? Límite, ¿no? Permitido, ¿no? Para pensar en una continuación alcista. Desde luego, si perdemos esta zona, y hablo un poco de los mínimos de ahora, del día, 5.900 aproximadamente 50, pues podría llevar a evidentemente, una continuación de las caídas, pero ojo, es que es un soporte fuerte, es la directriz bajista desde los máximos. Esto puede ser, técnicamente hablando, podría ser, pues bueno, tras alcanzar un poco la zona de máximos históricos, un retroceso muy violento, desde luego, pero a lo mejor un throwback para desde este punto continuar subiendo. Pero claro, hay unos motivos detrás que ya veremos si realmente hacen pensar en que esto pueda ocurrir, ¿no? Es un escenario que a priori ahora mismo se hace un poco difícil de pensar, aunque siempre, como digo, mente abierta porque todo puede ocurrir y todo está por ver. Pero lo que sí sabemos es que es una zona clave de soporte, muy clave, y también lo estamos viendo en los gráficos, es un poco la reacción del precio ahora mismo, pero que perder esta zona, 5.950, podría provocar, y con bastante velocidad incluso, a llevarlo a aquí, a la zona de los 5.800, ese gran soporte que teníamos en gráficos superiores y que ahora mismo, más a más, son los mínimos del año 2025 y es un soporte fundamental. Tenemos entre medio un nivel que puede también actuar como soporte intermedio, aquí alrededor de los 5.920. Tengámoslo también en cuenta si ocurriera la pérdida de los mínimos del día hasta el momento.
Como resistencias por arriba, ¿qué hay? He marcado aquí la media de 200 en 4 horas, que está situada ahora mismo en la zona alrededor de los 6.030, que ahora veremos también que le confluye con un nivel técnico de menor importancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Y otro nivel que aquí no se aprecia nada porque la caída ha sido tan vertical que es que no ha dejado visibles, ¿no?, ningún nivel, ¿no?, de pausa, de redistribución entre toda la bajada. Ha sido muy, muy en picado y muy rápida. Así que vamos al gráfico de 1 hora para verlo. Pero antes también comentar, esta resistencia no nos queda muy lejos, pero es un nivel que si en el futuro el precio volviera a subir, pues muy probablemente reaccionaría. Hablamos de los 6.100. Aquí ha dejado el mínimo común de esa estructura de giro que se formó cerquita de máximos, que venía de atrás, de esta zona clave que había comentado en varios vídeos anteriores, y es un nivel que sigue teniendo su importancia. Ha sido un poco la apertura semanal tras el gap bajista, con lo cual evidentemente sería el siguiente nivel a considerar como resistencia si llegara al precio a superar las intermedias, ¿no? Vamos al gráfico de 1 hora para ya entrar en detalles en la sesión de hoy. Como soportes, todo hablado. Ojo con esta zona, la zona de donde estamos, los mínimos del día, 5.950 es clave. ¿Qué tenemos por arriba? Pues fijaros que aquí donde he marcado la media de 200 en 4 horas, también confluye con la media de 200 en 1 hora. Con lo cual los 6.000 alrededor, 6.040, es un nivel de resistencia bastante relevante. Entre medio hay esta zona, que es que ni se aprecia en 1 hora, tengo que bajar a 15 minutos para verla, que es este soporte que se ha formado aquí en la sesión europea, visible únicamente en 15 minutitos, un poco haya tocado, hablamos de los 6.010 aproximadamente, un poquito por debajo, que podría ser resistencia. Podría ser, hablo como por probabilidades y posibles movimientos, que el precio tras alcanzar esta zona de soporte relevante haga una corrección un poco más profunda, dentro de lo que cabe de profundidad, pero que hiciera un pullback a esta zona de aquí, repito, una zona cercana a los 6.010, y desde aquí ya veremos si continúa bajando, volveríamos a atacar los mínimos del día y ya se verá qué ocurre, si lo acaba perdiendo o vuelve a rebotar y nos quedamos un poco atrapados entre estos dos niveles, ¿no? La zona de los 5.950, gran soporte, y los 6.010. Si llegáramos a superar los 6.010, siguiente objetivo, esa confluencia de medias de 200 que he dicho antes y que además en 15 minutos también se ha visto hoy en el arranque de la sesión europea como ha actuado como soporte, ¿no? Pequeñito, porque la fuerza bajista era tremenda, pero fijaros en la estructura en 15 minutos, ¿no? Llegada aquí, ha rebotado un poquito, ha roto, ha hecho un pullback, con lo cual tenemos aquí un nivel que si llegara el precio a esta zona, pues probablemente un poco actuaría, menos en el primer momento, de resistencia, ¿no? Pero de momento el más importante, el más cercano, más que importante, más cercano en precio, es este, 6.010. Así que atentos que no sea un punto de resistencia de un poco el final, ¿no?, de este rebote que estamos viendo, pues eso, más a corto plazo. Y es que si no llegara aquí, ya digo, podemos ver una pérdida de los mínimos del día y este nivel de los 5.950 para seguir bajando. Así que cuidadín, la sesión es muy bajista y muy emocional, así que mucho cuidado. Vamos al futuro del Nasdaq. En gráfico semanal también vemos toda la vela del día de hoy. Ya un poco sí que alcanzó la semana pasada también una zona de resistencia, no los máximos históricos, pero un nivel técnico que también tiene importancia, que ahora lo veremos. De hecho, ya lo había comentado en vídeos anteriores, y ha vuelto a actuar, ¿no?, la semana pasada como resistencia, dejándonos ahí los máximos de esa semana. Y estamos ya también en un soporte importante. No es tan importante como en el futuro del SP500, pero bueno, fue soporte y volvió a actuar como soporte a posteriori, hace un par de semanas, con lo cual vamos a tener en cuenta esta zona. El siguiente nivel más relevante lo encuentro aquí. Todo este nivel de aquí, cerquita de la zona de los 20.300, 400, es un nivel que fue aquí, ¿no?, soporte. Se perdió, actuó como resistencia, y hablamos del mes de agosto del año pasado, se rompió al alza, actuó como soporte en noviembre, con lo cual, ojo, porque podría ser un objetivo a alcanzar si continuaran las bajadas, los 20.300 más o menos, cuidado porque es un soporte importante. Si lo perdiera, bueno, ya miraríamos, ¿no?, niveles por debajo, pero ojo, ya sería incluso buscar cerca de la zona de los 19.000, a falta de ver aquí entre medio niveles que ya consideraríamos para trabajar la sesión intradía. Pero soporte fuerte en la zona de los 20.300. Vamos al gráfico diario.
Y aquí se ve toda la bajada del día de hoy, tras ese gap bajista de apertura, alcanzando lo que os decía, semana pasada esta zona de resistencia, este nivel de máximo decreciente, ¿no? Ese punto de desequilibrio que dejó aquí el precio casi, a finales del año pasado, cerquita de un poquito por encima de los, cerca de los 22.100, Y hoy pues hemos amanecido muy bajistas, vela de un día que se ha comido muchas velas de un día alcistas anteriores y que de momento pues ha tocado, ¿no? Un poco un soporte aquí, cerquita de los 20.700, que ya fue soporte en noviembre, que volvió a ser soporte pues a principios, mitad de enero, que son los mínimos del año, y que si perdiéramos esta zona, siguiente objetivo para mí, sobre todo más importante aquí, 20.300, que fijaros que aparte de ese nivel que también se veía en semanal, que hemos dicho, le confluye un soporte más, y es la media de 200 en gráfico diario. Hay un soporte intermedio de menor importancia, que lo vamos a ver mejor en 4 horas, que es este, situado en 20.500, un poquito por encima, que es ese máximo común de esa estructura de giro que se formó en el gran soporte de los 20.300. Podría ser un punto de apoyo si continuaran las caídas y si perdiéramos los mínimos anuales. Como resistencia, la primera que detecto más relevante es esta, 21.200. El precio de aquí un soporte que ya fue nivel anteriormente y podría ser, pues si el precio hiciera llamámosle de momento rebote, podría ser el final de este rebote que estamos viendo de momento muy incipiente en esta última vela de 4 horas. Vamos a bajar a 1 hora y aquí vemos ese nivel. En 15 minutos también vemos una pausa. Cuando el precio ha alcanzado esa zona, se ha frenado un poquitito de nada, pero ha actuado como soporte, con lo cual, pues es que ni en 15 minutos se ve nada más. Escenarios, pues que este rebote continuara, podría detenerse aquí alrededor de los 21.200 para desde aquí volverse a girar. Si superamos los 21.200 al alza, siguiente objetivo ahí cercano de los 21.600, que un poco le confluye la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Y también se ve un poco pues una zona de desequilibrio de la sesión asiática de hoy. El precio aquí se ha frenado, ha roto, ha hecho un pullback, con lo cual podría ser el siguiente objetivo. Bajadas contundentes, hay mucho pánico bajista, y con lo cual pues mucha precaución también en estos días, porque no se acompaña la fuerza del precio, eso va muy bien, pero puede haber movimientos muy violentos. Así que soportes claves, resistencias que tenemos por delante también definidas, y vamos a ver si continúan las caídas y se pierden estos grandes soportes que tienen tanto un futuro como el otro. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de lunes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.